suculentas. Amigos, seguimos con la segunda parte de este hermoso trasplante y les voy a presentar a este hermosísimo híbrido coreano o Echeveria albida. La Echeveria albida es una suculenta que se reproduce muy bien, que no necesita de decapitación ni de reproducción por hoja, aunque cabe recalcar que la reproducción por hoja es 100% confiable. Si nosotros queremos reproducirla por hoja, la podemos reproducir, pero creo que no hay necesidad, ya que es una suculenta que se reproduce por hijuelos muy rápido. Es una suculenta que da unas colonias muy bonitas y solamente es cuestión de tener un poco de paciencia para que ella pueda desarrollar esos hijuelos. Esta suculenta tiene un riego una vez por semana y cuando tenemos lluvia y hay mucha humedad en el ambiente, el riego es una vez cada 15 días. Recuerda que las suculentas con hojas gordas necesitan de menos riego, ya que ellas tienen suficiente agua o reserva en esas hojitas gorditas. Es más fácil dejar deshidratar a una echeveria, alguna suculenta, que pasarnos o excedernos de agua. Y si nosotros nos pasamos o nos excedemos, podemos pues obviamente ahogar o pudrir a nuestra suculenta de tanta agua. Pero si nosotros, por ejemplo, dejamos de regar en exceso y el día que notemos que las hojas se están deshidratando, se están poniendo arrugaditas, lo único que podemos hacer es agregar agua o simplemente ponerla en un recipiente a que el sustrato esté absorbiendo por lo menos unas 3-4 horas y van a ver cómo nuestra suculenta se va a reponer muy fácil. Es más fácil hidratarla y regresarla a la vida que pasarnos de riego. Eso siempre es importante. Las suculentas, para poderlas ayudar a crecer, necesitan de trasplante. Hay mucha gente que me ha dicho que sus suculentas no crecen y no pasan de ahí, porque yo recomiendo que por lo menos trasplanten 2 veces al año. Y a veces a mí me sucede que tengo que trasplantar 3 veces al año porque las suculentas crecen muy rápido. También me han preguntado si utilizo algún fertilizante químico en mi sustrato para que las colonias o mis suculentas crezcan. El único fertilizante orgánico que utilizo es el estiércol de ovino, que es el de borrego, pero debe de ser en polvo y se lo agregamos al sustrato. Lo vamos a incorporar cuando estemos obviamente preparando nuestro sustrato. Y para 20 litros de sustrato solo vamos a utilizar medio litro de fertilizante orgánico de ovino, que es el de borrego, y debe de ser completamente polvo. De esa forma podemos ayudar a que nuestras suculentas crezcan. No excedan, si ustedes se llegan a exceder de fertilizante orgánico, lo que puede provocar es que sus suculentas se quemen. Así que amigos, no se excedan. Si yo les recomiendo medio litro para 20 litros de sustrato, háganlo, pero si le agregan más ya va a ser responsabilidad de ustedes. Yo les digo las cantidades que utilizo para que ustedes de cierta forma más o menos tengan calculado lo que van a utilizar. Igual yo hago 20 litros y a lo mejor ustedes hacen 10 litros y en lugar de ponerle medio litro o medio litro de fertilizante orgánico, pues pueden ponerle un cuarto de fertilizante orgánico en 10 litros. Ya más o menos les voy dando como el tanto por ciento de lo que yo utilizo y ya ustedes más o menos lo van promediando para que les resulte y sus suculentas se mantengan en excelentes condiciones. La siguiente echeveria que estamos trasplantando se supone que es un híbrido de la magnífica. Actualmente tiene un color verde porque la tengo resguardada y donde está el nylon de invernadero y está una rama de durazno que literalmente le da mucha sombra. Ya la voy a mover de ese lugar y también he notado que los caracoles empezaron a comérsela y no estaba mordida.
Yo recuerdo que ayer la bajé y para el día de hoy amaneció mordida. Supongo que por la noche algún caracol la comió y pues bueno, en mi jardín hay muchos caracoles, yo no sé por qué se dan por manadas, pero es importante también que nosotros en la noche nos pongamos a observar nuestras suculentas porque los caracoles salen de noche. Así que a mí me toca ahí andar con mi lamparita revisando las mesas y he encontrado muchos caracoles en acción y afortunadamente no ha pasado a mayores, pero cuando me doy cuenta algunas suculentas sí se las devoran. No a todas las suculentas les gustan, algunas sí, algunas no, y por lo menos he visto que a la Superboom no les gusta porque tengo Superboom en la tercera mesa, en la cuarta, perdón, y se comen todas las otras equeverias excepto mi Superboom. Y bueno, no hablemos de babosos. Ahora les voy a comentar que he tenido muchos ataques por un pájaro de pico largo, que no son esos negros, no, es otro pájaro que es muy grande como una paloma y viene y literalmente ataca todas mis suculentas y hace como gallina y me tira todas las hojas y me ha hecho ya muchos destrozos. Ya lo había dejado de hacer porque puse por ahí algunos CDs, algunos discos que estuvieran en movimiento para ahuyentarlo. Pero ya me di cuenta que no fue suficiente con esos. Voy a tener que agregar un poco más para ahuyentarlo. Realmente me ha hecho el día de hoy, noté que me lastimó mucho a mi Kobe Frost, que me lastimó mucho a mi tequila, a la colonia. Se comió literalmente o picó unas colonias de azulitas muy bonitas, a mis colonias de elegance y muchas de mis reproducciones me las tiró al suelo. Literal llega y me las tira. Entonces el día de hoy sí me hizo mucho perjuicio y creo que me va a tocar poner más CDs. No pongo más cosas, no les pongo veneno, no les pongo nada de eso. También son animalitos y hay que comprenderlos que ellos buscan también su forma de alimentarse. Así que nos toca a nosotros pensar cómo resolver ese tema y que no ataquen a nuestras suculentas. Pues voy a poner un poco más de CDs. En el caso de que no se comporte colocándole más CDs, lo que voy a hacer es poner plástico porque me he dado cuenta que los pájaros no se meten en el plástico. Sí se meten donde hay malla, pero donde hay plástico ni de broma lo intentan. O sea, literalmente no se meten y supongo que han de pensar que se van a quedar ahí atrapados y por ese motivo no lo hacen. Así que si no hay otra solución y me siguen lastimando suculentas, me va a tocar poner nylon en donde tengo las suculentas a sol directo. Así que espero muy pronto resolver ese problema, pero ahí les voy a ir comentando qué es lo que funcionó con esos pájaros. Y a mí me sorprende porque todavía no estamos en tiempos de sequía y me están haciendo mucho destrozo. En tiempos de seca no lo hicieron y estuve creo que más tranquila. Yo no entiendo por qué vienen a hacerlo ahorita que hay lluvia, que hay comida, que ellos tienen mucha comida en la naturaleza y sin embargo vienen y lo hacen. Pero ni modo, la naturaleza es así, los pájaros también son bonitos y deben de comer y nosotros tenemos que cuidar a nuestras suculentas. Pues quería comentarles esto a ustedes y déjenme un comentario por ahí si ustedes no sufren el ataque de los pájaros hacia sus suculentas. Supongo que sí, pero algunos han resguardado sus suculentas en invernaderos, pero algunos o la mayoría tenemos suculentas expuestas, obviamente a la intemperie y pues sí nos cuesta un poquito. Esta es una hermosa colonia de Alvin Harry y si se dieron cuenta no tiene mucha raíz. Ahí yo les sugiero que a las suculentas que no tienen tanta raíz o tanta profundidad las reguemos muy poco para evitar pudrición. El sustrato, ya saben, un 50% de orgánico, un 50% de mineral. Y en el caso de que las personas quieran pues ocupar un 70 o un 80% de
mineral y un 20% de orgánico, también se vale, aunque siento que esas suculentas pueden llegar a deshidratarse con mucha facilidad, pero eso ya es obviamente cuestión de cada uno de qué sustrato utilizar. Yo sugiero siempre un 50 y un 50 porque de esa forma nuestras suculentas se mantienen súper hidratadas y sobre todo nos generan muchos hijuelos. Esta hermosa colonia de híbrido coreano me encanta porque tiene mucha raíz, y cómo me doy cuenta. Cuando nosotros sacamos nuestras suculentas de la maceta, literalmente las raíces están abrazando todo el sustrato y de esa forma el sustrato pues no se desborona, no se cae, a diferencia de suculentas que no tienen tanta profundidad de raíz y cuando sacamos de la maceta solamente tienen ese poquito pegado a sus pequeñas raíces y lo demás pues obviamente se desborona, pero no importa. Hay suculentas que necesitan de muy poca profundidad de maceta y hay suculentas que necesitan de mucha profundidad ya que pueden desarrollar más raíces. Obviamente eso lo vamos a descubrir cuando nosotros hagamos el trasplante. Y yo siempre me doy cuenta en las Alvin Harry, que son echeverias que no tienen tanta raíz, como lo es la Echeveria pollux, no tiene tanta raíz. Y así me puedo ir con cada una de mis echeverias. Ya las conozco bien y a veces lo único que necesito pues es darles espacio a lo amplio y no o a lo ancho y no a lo profundo. Realmente es muy fácil distinguir mis suculentas y vean, han quedado hermosas. Hemos terminado con este primero y segundo trasplante y vean, quedaron hermosísimas, bellas todas, listas para empezar a crecer. Algunas las vamos a poner a sol directo, pero algunas no, como los híbridos coreanos. Ellos nunca los pongo a sol directo, siempre están resguardados, pero algunas otras echeverías sí las podemos poner a sol directo para que empiecen a tomar sus colores súper bonitos y sobre todo crezcan muchísimo ahorita en temporada de lluvia. Y más las suculentas rufleadas, son suculentas que resisten mucho el agua y pueden crecer increíbles. A mí me encantan. Esta Pollux espero muy pronto se reponga del granizo y algunas otras. Vean qué bonita colonia. Esta colonia les comentaba que no es de raíces profundas, pero eso no importa porque vean, ella sigue dando hijuelos y se hacen unas colonias increíbles. La Alvin Harry es una suculenta realmente muy generosa y siempre nos da muchos hijuelos. Se parecen las dos, el híbrido y la Alvin Harry, pero la diferencia es que la Alvin Harry es muy chiquita y la hermosa híbrido coreano crece muy grande. Miren qué bonita está nuestra garrita variegada que también terminamos de trasplantar y esperemos que muy pronto siga creciendo. Recuerda que las suculentas con variegación tardan mucho en crecer, pero si tenemos paciencia veremos resultados. Cuídense mucho, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.